Buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen en nuestro seminario sobre demonología, hoy en nuestra 13ª reunión. Veníamos hablando sábado próximo anterior sobre la incidencia que había tenido el dualismo maniqueo y la aparición de un par de conceptos bien interesantes. Dentro de ese maniqueísmo, recordemos, fue la religión fundada por Mani, por allá por el año 230, algo así, y vimos de una manera pues, muy globalizada, pero centrada, cuáles habían sido esos puntos de origen del maniqueísmo, cómo se había expandido por toda Europa, cómo había llegado de una manera muy sólida a lo que había sido Roma y cómo allí también había iniciado ese proceso de decadencia, ese proceso de deterioro y de qué manera pues se seguía esparciendo y quedaban algunas células por allí a nivel mundial aún hoy en día. Entonces vimos toda esta parte del contexto de lo que había sido el maniqueísmo. Vimos cuáles eran como las principales corrientes, vimos qué similitudes y qué diferencias había frente al budismo y de cómo este maniqueísmo había tomado varios elementos del budismo precisamente para restituir esa doctrina que se había visto tan afectada desde el Imperio Romano. El día de hoy, y continuando con estos planteamientos de tipo cognitivo sobre el maniqueísmo, vamos a ver unas corrientes que se han derivado del maniqueísmo y que han dado origen a unos conceptos de lo que aún hoy en día hemos estimado como el bien, el mal, las tinieblas y la luz. Y que si prestamos atención muy cuidadosamente, vemos su similitud con algunos planteamientos bíblicos. Con la Biblia, pues, estamos siguiendo con la Biblia que creemos en nuestro Dios. Y esto nos va a permitir ir ingresando en lo que posteriormente sería la demonología en el judaísmo. Vemos cómo nos vamos acercando cada vez más a esa condición que actualmente tenemos dentro de nuestra doctrina de fe y dentro de las religiones de la cotidianidad. Bueno, veíamos que estas corrientes que podríamos llamar pseudo-maniqueísmo, una cosa muy parecida, pero tenían las variantes, tenían entre otras el mazdaqueísmo, que el mazdaqueísmo o mazdaquismo, como lo quieran llamar, mazdaquismo, era una variación del maniqueísmo que había sido adaptada por Mazdak y que tenía básicamente una connotación de rebeldía, casi que de socialismo, donde había un rechazo radical a lo que eran las cosas del mundo y a lo que era la prosperidad económica y el poder económico. Y este Mazdak, que no fue más que un reformador religioso de su momento histórico, tenía básicamente tres principios que él defendía desde la óptica del maniqueísmo, pero con unos tintes de interpretación socialista supremamente delicados. Y allí nos vamos a ir dando cuenta de dónde surgen algunos elementos que, como les decía, incluso hasta hoy día se van considerando como tradición de algunas corrientes de fe, algunas creencias. Y estos tres puntos sobre los cuales
el mazdaquismo, se estaba apoyando y que proclamaba Mazdak abiertamente, era que los seres humanos debían compartir absolutamente todo lo que tuvieran. Es decir, no había ningún derecho a que usted tuviera más que yo. Todos tenemos igual. El segundo principio era el hecho de que no podía existir un desarrollo espiritual si no había una renuncia o un rechazo total a la prosperidad económica o a los bienes materiales. No había compatibilidad entre el poder, la riqueza y los bienes materiales y la espiritualidad. Eran totalmente antagónicos. Y eso traía que en aras de la fe, en aras del credo que se tenía allí del maniqueísmo, era necesario rechazar y atacar todo lo que fuera representativo de un estatus económico o un poder económico determinado. Allí pues vamos viendo que la cosa se empieza a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque pues, hoy en día incluso se estima que eso sigue siendo válido, cual es absurdo. Y por demás se empieza a generar una tremenda disensión de los principios morales en aras de esa igualdad. Y esto lo podemos apreciar muy claramente cuando muchas personas han llegado a plantear que el dinero es el estiércol del diablo. Es una cosa totalmente absurda, es una cosa totalmente ilógica. ¿Sí? En ninguna parte, ni de la Biblia cristiana, ni de la Biblia protestante, ni de la católica, en ninguna parte se habla de eso. Los únicos que hablan de eso son estos señores, los mazdaquistas o mazdaqueístas, que establecieron eso en esos términos, y eso no es verdad. Por lo menos no dentro del credo que nosotros hemos venido guardando. Y el tercero de los planteamientos que hacía Mazdak es de que la diferencia económica, la diferencia social, era un generador instantáneo de violencia, insatisfacción, envidias y odios. Es decir, mientras haya diferencia social, no podrá haber paz en el mundo. Y esta es una bandera que todavía hoy en día los socialistas siguen levantando. Pero, pues, como manifestado hace un momento, esto es una apreciación meramente personal, nada más absurdo. Absolutamente, pues, ilógico este planteamiento, pero ya vamos viendo cómo hoy en día persisten algunos de estos extraños principios con un asidero religioso. Es decir, si usted se quiere salvar dentro de este concepto del maniqueísmo o del mazdaquismo, usted tiene que ser pobre. Entonces haga votos de pobreza. ¿No? A cada uno con sus cada unadas. La segunda pseudo religión que surge del maniqueísmo era el paulicianismo. Ese paulicianismo no era más que la adaptación de los principios religiosos, morales y políticos de Saulo de Tarso, posteriormente conocido como Pablo, sí, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Perdón, no eran más que esos principios paulinos enmarcados en el Dios castigador del Antiguo Testamento. O sea, una mezcla, un salpicón de cosas que, mejor dicho, ¿para dónde vamos? Eso era su planteamiento. Y tenía dos corrientes. Hablando de este tema paulino y del Dios del Antiguo Testamento, habían dos corrientes más dentro de este paulicianismo.
y es una corriente que establecía que Satanás o el diablo era un ángel caído de Dios o que era el hijo caído de Dios. Esto lo estableció un grupo que se llamaba los búlgaros. Los búlgaros decían, no, es que Satanás es un ángel caído. Dentro de este planteamiento. Y el otro grupo era el que decía, no, es que Satanás o el diablo o la maldad o las tinieblas no tienen nada que ver con Dios. Es un grupo paralelo, pero no tiene nada que ver con Dios. Ese segundo grupo que establecía que la maldad, el diablo, las tinieblas no tenían nada que ver con Dios, sino que eran un mundo paralelo que iba allí a la par, era conocido como los dragovicianos. Dragovicianos. Estos dos grupos que establecían que el diablo era el hijo caído de Dios o el ángel caído, venido de los búlgaros, y el otro que establecía que no venía de Dios, sino que la maldad era un reino paralelo llamado los dragovicianos, eran básicamente dos corrientes que se habían engendrado tiempo atrás por el bogomilismo. Ya habíamos hablado también en la reunión pasada del bogomilismo y de los bogomilitas. Estas corrientes que hablaban de ese paulicianismo todavía hoy día se mantienen y hay algunas representaciones de ellas en Bosnia, por allá por esos lados de la Bielorrusia, y todavía hasta hoy día se mantienen, ¿no? Habíamos hablado y hablamos en la parte introductoria, tal vez las primeras 4 o 5 reuniones, hablamos de todas esas religiones del mundo. Ya vamos entendiendo por qué era necesario caminar por estos temas, irlos mencionando, para que cuando vamos entrando, como diría los científicos, cuando vamos entrando en materia, vamos sabiendo de quién estamos hablando y para dónde vamos con el tema. Muy complicado pues uno soltar estos conceptos y realmente no tener un sustento de saber para dónde van y de dónde vienen. La tercera rama o pseudo religión del maniqueísmo era el catarismo. Ese catarismo venía marcado por toda esta ascendencia de lo que era la cultura cátara o los llamados los cátaros. Esos cátaros o esa cultura cátara fueron una corriente del maniqueísmo muy interesante porque fue en primera instancia lo que cuestionó ese movimiento que había nacido en Roma y que estaba cogiendo una tremenda fuerza, tomando elementos del maniqueísmo, pero para beneficio propio. O sea, todo para acá, nada para allá. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Iglesia Católica Romana. Entonces, esto se toma como la primera herejía formal a la luz de la Iglesia Católica Romana por parte de un grupo de personas. Y empiezan los cátaros a ser perseguidos y erradicados por parte de la Santa Inquisición, que no santa sin inquisidores. Y esto tiene que ver con el principio de lo que más tarde se llamaría el Maleficum Maleficorum o el famoso martillo de las brujas. Tiene sus orígenes en el catarismo, en el proceso de erradicar a los cátaros con sus ideas extrañas que atentaban contra la Iglesia Católica Romana. Básicamente, todo lo que es la demonología
del maniqueísmo, que como estamos viendo tuvo una incidencia bien fuerte, bien tremenda dentro de lo que hoy en día manejamos como conceptos de las tinieblas y de la luz, tenía una cosmogonía que se fundamentaba en dos naturalezas y tres tiempos. Esas dos naturalezas eran la naturaleza de la luz, lo bueno, lo apacivo, lo paciente, lo amoroso, lo sublime, que era representada por Dios, ese Dios bueno, que mucha gente todavía dice, no, es que yo creo en el Dios bueno, yo no creo en el Dios castigador, ni en el Dios de regaño, ni de venganza, digo, ok, como guste, cada uno con sus cada unadas. Y de otra parte, ese Dios que representaba las tinieblas, lo oscuro, la venganza, el amor, perdón, el odio, el rencor, la maldad, la sevicia, que era identificado más como una naturaleza maligna. Entonces allí quedan plasmadas pues las dos naturalezas. Una naturaleza de la luz, de lo bueno, lo benéfico, lo amoroso, lo tierno, lo válido, lo romántico, lo noble, lo sublime, que era el Dios bueno, por llamarlo de alguna manera, y la otra naturaleza que era esa naturaleza oscura, esa naturaleza de tinieblas, de odio, de rencores, de rencillas, de mentiras, de engaños, que era identificada como una naturaleza maligna, es decir, del diablo. Y los tres tiempos sobre los cuales se fundamenta esa cosmogonía del maniqueísmo básicamente son un tiempo inicial, donde las tinieblas y la luz no tenían absolutamente nada que ver. Cada una con sus cada unas, pero no estaban mezcladas, ni siquiera convivían, sino que eran dos entidades, dos naturalezas totalmente separadas. Eso es el primero de los tres tiempos. El segundo de los tres tiempos es que cuando se da libre albedrío al hombre, esa naturaleza oscura, esa naturaleza de las tinieblas, esa naturaleza inadecuada, maligna, empieza a entremezclarse a través del hombre con esa naturaleza, como decíamos, como en el perro. Bueno, no nos debemos perturbar por el perro. Wow. Tendríamos que esa naturaleza maligna empieza a contaminar a través del hombre la naturaleza de la luz, la naturaleza de lo divino bueno, de lo que es la luz, de lo que es lo amoroso, de lo que son todos estos elementos. Y esto ocurre a través precisamente del hombre. Entonces se genera en este segundo tiempo o en el tiempo medio una combinación, una mezcolanza, una perdición del hombre porque no tiene muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Y el tercer tiempo, cuando la luz y las tinieblas son total y definitivamente separadas, y son separadas a través de una gran batalla que se libra aquí en la tierra donde habita el hombre, y en la cual la luz llega a derrotar definitivamente las tinieblas y llega a generarse un estado diferente, un estado de luz nuevamente, y que posteriormente las tinieblas, en un último arrebato, en un último intento de dominación del hombre, empieza a retomar venganza, empieza a tratar de retomar todo lo que había dejado y es destruida definitivamente para ser ya erradicada y tener esa connotación de un buen tiempo por parte de la luz. Cualquier parecido con Apocalipsis, Daniel, Isaías, nada que ver, o sea, mera coincidencia. Entonces, estos planteamientos de esta cosmogonía
del maniqueísmo es lo que va a establecer los principios, los puntos de partida de la demonología maniquea. Y esto vamos a ver con algún detenimiento y alguna descripción que persisten en algunas creencias actuales algunos de estos elementos, que mezclados como lo hemos visto hacia atrás en reuniones pasadas, incluso pues en esta última, que persisten elementos de allí que definitivamente contaminan lo que realmente podemos llegar a creer, pero que ya lo que estamos viendo precisamente en este seminario es que lo que tenemos ahora, lo que podemos llegar a creer cuando aceptamos todas estas mezclas y no tenemos una posición firme de fe en la Biblia, en Jesucristo, en Dios Yahvé, nos podemos perder muy fácil. Por eso hay que saber de dónde venimos, para dónde vamos y cómo vamos a llegar. Resulta que esta demonología maniquea tiene un rey de reyes de la maldad, un príncipe absoluto de la maldad, que tiene a su cargo o en su control 5 príncipes de menor rango, que son los que gobiernan la demonología dentro del maniqueísmo. Un solo rey de reyes, un solo poder absoluto de la maldad y 5 sucursales, por llamarlo de alguna manera, con unos poderes ilimitados dentro de su rango, es decir, dentro de su pseudo reinado de maldad. Vamos a ver entonces cuáles son estos 5 mundos de maldad, estos 5 elementos que en arameo se llamarían almin, de esos 5 mundos, y en griego se llamaría cosmoi, el cosmoi o el almin, que son estos 5 reinos de maldad que gobiernan la humanidad y que dependen de un solo poder conocido como el príncipe de las tinieblas. Estos 5 grupos, estos 5 mundos de maldad son, primero, el mundo del humo, que es donde cohabitan todos los bípedos, los que tenemos 2 pies o 2 patas, los bípedos, y que agrupa todo lo que hay allí, donde el rey de esos bípedos es un arconte. Recuerden que habíamos hablado y habíamos descrito la reunión próxima anterior, todo lo que eran los arcontes. ¿Quiénes eran estos personajes? Ese arconte era el máximo poder de cada uno de los 5 grupos, que en el caso del mundo del humo, donde habitamos los bípedos, teníamos que era un demonio, por llamarlo de alguna manera, una figura bípeda, cuyo representativo, cuyo metal que lo representaba, cuya representación dentro del mundo material es el oro. Entonces tenemos un arconte que controla el mundo del humo, al que pertenecen los bípedos, que en su materialización eran representados por el oro. El segundo grupo o el segundo mundo era el mundo del fuego, que pertenecía a los cuadrúpedos, los que tienen 4 patas. Este mundo de los cuadrúpedos o mundo del fuego era representado por un arconte, obviamente con 4 patas, y se asume la figura del león, y el material que lo rige es el bronce. El bronce, segundo grupo,
es el mundo del fuego, representado por un arconte con forma de león y que era representado físicamente por el bronce. El tercero de estos mundos era el mundo del aire, que era el de los volátiles, los pájaros, las aves, que eran representadas por un arconte con forma de águila y cuyo metal representativo era el hierro. Muy similar todas estas descripciones a la visión del sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel, o a las bestias que representan y se describen allí en el mismo Daniel y aún en Apocalipsis, y que representan de alguna manera pues estos reinos de maldad. Recordemos cómo el animal que representaba al ejército romano era el águila, que era identificado como el hierro, ¿no? El cuarto de estos mundos de maldad era el agua, al que pertenecían los peces. El arconte, que representaba el mundo del agua, era ciertamente una figura de pez, y eran identificados en el mundo material con un metal que era la plata. La plata. Cuarto arconte, el reino o el mundo del agua, representado, perdón, cuarto mundo de la maldad, el mundo del agua representado por un arconte con forma de pez y cuyo metal representativo era la plata. Y el quinto y último era el mundo de las tinieblas, el mundo de lo esotérico, ¿sí? En el sentido más estricto de las tinieblas, y era representado por los reptiles. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, el rey de los reptiles o del mundo de los reptiles era un arconte con un poder superior que tenía forma de serpiente o de dragón y cuyos metales representativos en el mundo material eran el plomo y el estaño, materiales bien extraños para ese momento. Entonces, sobre estos 5 arcontes que manejaban los 5 mundos de la demonología, había uno que era identificado como el antidios, como el antiluz, identificado como el príncipe o el rey de las tinieblas, que era la máxima representación, era el poder de poderes que estaba sobre estos 5 mundos, del arameo Melech Jesuja, Melech Jesuja en arameo, o príncipe de las tinieblas, o del latín Princeps Tenebrorum, el príncipe tenebroso o príncipe de las tinieblas, y que tienen que ver con todo lo malo que podía ocurrir. No voy a entrar a hacer un paralelo entre este príncipe de las tinieblas y el diablo, como lo presenta la Biblia cristiana o católica, por una razón muy simple. Porque para poder hacer este paralelo es necesario que entremos con algún detalle en conocer cuáles eran los fundamentos de lo demoníaco en el judaísmo, tema que vamos a empezar a desarrollar con algún detenimiento a partir de nuestra próxima reunión. Por ahora es todo. Espero que nos hayamos divertido. Recuerden que es fundamental que ustedes no se queden con esto, sino que investiguen, que lean, que se preparen. Que el Señor los guarde, los ministre hoy y siempre.